Bienvenidos. Vamos. Tengo un par de textos para esta tarde, para que terminemos el capítulo 14. Luego ya no vamos a invertir demasiado en el capítulo 15 y en el capítulo 16, vamos a ir más rápido. Así que si me quieren acompañar en la lectura, que sería oportuno, y que la mantuvieran abierta, la encendida, vamos a comenzar leyendo Marcos capítulo 14. Empezamos con el versículo 53, omitimos el 54, que lo leeremos posteriormente, y volvemos a empezar en el 55 para acabar en el 65. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dice que trajeron a Jesús al sumo sacerdote y que se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Eso ya nos dice algo. Dice que los principales sacerdotes y todo el concilio, ¿qué buscaban? Testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, pues dieron falso testimonio contra él. ¿Y qué es lo que decían? Pues es que nosotros le hemos oído decir que derribará el templo hecho a mano y que en 3 días lo edificará de nuevo, sin mano alguna. Pero se nos dice que ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿tú no respondes nada? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué testifican estos contra ti? Y se nos dice que Jesús callaba y que no respondía nada en absoluto. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: bueno, pues ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué os parece? Bueno, ya es una lectura bastante conocida, ¿no? El momento crítico que está a punto de llegar. ¿Quién quiere comenzar? Venga, Marisa, gracias por levantar la mano. Bueno, comienzo y vais sumando si queréis, ¿vale? Se nos habla de que el concilio está reunido.
¿Qué concilio era ese, Pedro José? El Sanedrín. El Sanedrín. ¿Y por qué lo tenemos claro, Guadalupe? Porque se nos dice que estaban los principales sacerdotes, que estaban los escribas y los ancianos. El Sanedrín, ya lo hemos dicho en otra ocasión, ¿verdad, Araceli? Estaba compuesto por 71 personas. Por los saduceos, y tenemos que tener claro, Olga, de que todos los sacerdotes pertenecían a los saduceos. Toda la clase sacerdotal pertenecía a los saduceos. Pues estaban ahí los saduceos, estaban los fariseos y los escribas, que eran los maestros de la ley, y había gente notoria, importante, se les respetaba. Y aquí se les llama a los ancianos. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este concilio? Tenía mucho poder, ¿vale, Alfredo? Pero aún así su poder era limitado. ¿Por qué? Porque allí realmente quien gobernaba era Roma. Pero Roma lo bueno que tenía es que en asuntos religiosos no se metía. Así que el Sanedrín, en asuntos religiosos, cortaba y deshacía como mejor le venía. Y los romanos respetaban. En asuntos de religión, dejaban hacer. También, por el relato de cómo van a aprender a Jesús, sabemos que tenían cierto poder jurídico-policial. Pero hasta cierto punto, porque por ejemplo Jorge, ellos no podían imponer la pena de muerte. Entonces es una suerte de tribunal supremo, que más que para condenar estaba para aunar diferentes pruebas para llevárselas al gobernador y que éste pudiera acusarlos. ¿Vale? Este texto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que con Jesús se comete una injusticia atroz. Ya no es que quieran condenar al Hijo de Dios. Ya no es que sea una incongruencia que quieran matar al que viene a salvarnos. Es que ellos mismos se saltaron sus propias normas. Pero no una ni dos, se saltaron todas. Fue una completa ilegalidad. Y vamos a empezar viéndolo. Número 1. El Sanedrín, cuando tenía que reunirse para tomar sus decisiones, lo tenía que hacer en una sala concreta. No podía juntarse en cualquier sitio. No podían juntarse en un restaurante y mientras comían deliberar. No. Tenían su sala específica. Una sala que era conocida como la sala de la piedra tallada. Para que las decisiones Mari del Sanedrín tuvieran valor y tuvieran vigencia, las decisiones tenían que tomarse dentro de esa sala. Esa sala estaba en las dependencias del templo. El Sanedrín, Marisa, nunca podía reunirse de noche y nunca durante las grandes fiestas. Cuando había que tomar el testimonio a los distintos testigos, ¿cómo se tenía que hacer? Por separado, de manera individual y nunca colectivamente. Si llegaban Carmen a la conclusión de que el reo merecía la pena de muerte, tenían que dejar de pasar una noche. ¿Por qué, Mari? Por si cambiaban de opinión. Para tener misericordia. Es decir, no podían... y ya, no. Había que dejar de pasar como mínimo una noche. ¿Vale? Y luego, cada miembro del Sanedrín, cada uno de los 71, tenía que tomar la decisión individualmente.
En esta sala de la piedra tallada, ¿cómo se sentaban? Pedro José, en semicírculo, para que así cualquier persona pudiera ver al resto, ¿vale? Y enfrente de ellos podían sentarse los alumnos de los rabinos, que durante las deliberaciones podían tomar parte siempre y cuando hablaran en favor del reo, nunca en contra. Estas, papá, son algunas de las normas del Sanedrín. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? ¿No se juntaron en esa sala? Lo hicieron de noche. Tomaron una decisión y no dejaron pasar el tiempo. Los testimonios no los tomaron de manera individual, y es más, para que un testimonio, Javes, tuviera vigencia y tuviera valor, para que un testimonio, por eso a los testigos se les preguntaba por separado, para que tuvieran valor o vigencia, tenían que concordar o coincidir en todos los puntos, si no, se desechaban. Bueno, el mismo texto nos dice que no se ponían de acuerdo ni entre ellos. Alguien dijo que había escuchado decir a Jesús que sería capaz de destruir el templo y de edificarlo con sus manos en 3 días. Cuando al texto que se refiere, para nada dice eso. Ante la exclamación de uno de sus discípulos diciendo qué majestuosidad, qué preciosidad, ¿qué es lo que dice Jesús? No quedará piedra sobre piedra. ¿Mintió sobre ello? En el año 70 sería destruido el templo. ¿Vale? Y es más, se nos dice que el sumo sacerdote toma la palabra y le hace una pregunta a Jesús. Pregunta que le estaba prohibida hacer, porque nunca se le podía preguntar al reo algo para que se inculpara a sí mismo. ¿Y qué es lo que le pregunta? ¿Eres tú el Mesías? Así pasa. Jesús llega a la conclusión de que es tontería seguir con esta farsa. Su muerte está acordada, su muerte está decidida. Diga lo que diga, él ya sabe su destino. Él sabe cómo va a terminar. Por tanto, ya les dejo, si quieren decir algo más, podemos ver un par de características de Jesús aquí. Número 1. Pues vemos su coraje, Marisa. Él sabía perfectamente que reconociéndose como Mesías, acababa muerto. Si él lo hubiera negado, no podrían haberle acusado. Sin embargo, sabiendo el destino, sabiendo su final, con coraje, lo dijo, sí. Soy el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y número 2, vemos su confianza. ¿Confianza por qué? Porque incluso cuando lo único que podríamos nosotros vislumbrar es la cruz, sus palabras todavía denotan confianza en su triunfo final. Él dice que no van a acabar sus días ahí. ¿Dónde van a encontrar? A la diestra del Padre. ¿Algo más? Empezado, Para que os soltéis. Venga. ¿Quién quiere decir? La semana pasada hablabais mucho, esta semana no habláis nada. ¿Algo más sobre este texto? ¿No? ¿Nada que decir? Está todo dicho. Bueno, todo no. Lo ha hablado Dios, Dios lo habla Jesús, y han dicho vosotros, sé que no me vais a creer, y como no me vais a creer, ¿a qué voy a hablar?
Si ya os lo he dicho, no me lo creéis. A ver, por eso el hombre se calla. No habla. A ver, vosotros decís una cosa, yo os digo lo que es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no me creéis, chiquillos? A ver. Sí, Mati. No, está, perdón, ¿Qué? eso. No, que está muy bien. Sí, como solemos decir, ¿no? Que no hay más ciego que aquel que no quiere ver o más sordo que el que no quiere escuchar. Incluso cuando se le pregunta acerca de su doctrina, estáis hartos de escucharme. Bueno, sabéis lo que Sabéis es. perfectamente lo que enseño, Bueno. cómo me muevo, cómo actúo. Lo que pasa es que no. Eso también, Araceli, me lleva a mí a pensar personalmente lo alejadas que pueden estar nuestras impresiones o nuestras conclusiones de la verdad. Yo me imagino que muchos de ellos sería por intereses espurios. Evidentemente, Jesús los mandaba al paro, ¿vale? Pero muchos de ellos también pensarían que hacían lo correcto, que salvaguardaban como si Dios necesitara algún tipo de protección, ¿no? Pero que lo que hacían, lo hacían por Dios. Y, pues fíjense, maldición. Ellos necesitaban muy poco para decirle que era culpable y ya está, o sea, era una excusa. Sí, Necesitaban poquito, nada que dijera él, pum, ya está. claro. Sí, No hay más que comentar, claro. es que Claro, porque necesitaban exactamente, o sea, les daba igual. Claro. O sea, Ellos podían hacerlo. la conclusión se sabía. Porque, como hemos dicho, ¿se podían reunir por la noche? No, lo hicieron. ¿Podían tomar decisiones importantes fuera de la sala? No, lo hicieron. ¿Tenían que concordar los testimonios de los testigos? Sí, ¿lo hicieron? No. ¿Podían hacerle alguna pregunta a Jesús para que saliera el culpable? No, pero lo hicieron. O sea, es que al final, no sé qué. O sea, hay una serie de normas, pero me dan igual, porque tú tienes que acabar muerto y ya está. ¿Algo más? ¿No? Marisa, ¿te has enfadado hoy con Carmen? Pues no hablas. ¿No? No, como dijo Jesús, se tenía que cumplir todo lo que tenía el Padre dispuesto para él, y pues se fueron sucediendo las cosas así lógicas, como lo de Sanedrín, de ser tan religiosos, y cumplir toda norma con Jesús, Sí. ¿no? Fue injusto y tal, y además, viendo desde el punto de vista personal, a lo mejor también yo hubiera cometido ese error, si hubiera vivido en esos tiempos, hubiera tenido no la mentalidad adecuada. Muy bien. Bueno. Pasamos al siguiente texto, si no hay nadie más. Ahora es cuando retomamos el versículo 54, que dejamos pendiente, y luego seguimos con el 66 hasta el final del capítulo, ¿vale? Y aquí sí que sí, tenéis que empezar vosotros. Dice el 54 que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y que estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y dice que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y que cuando vio a Pedro que se calentaba, lo miró y le dijo: pero si tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó. ¿Qué es lo que dijo? No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo
o viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Venga. Uy, qué bonito, Guadalupe. Gracias. No me he dado cuenta yo de eso, gracias por existir. Pero eso sí no se me ocurrió lo que hay que poner. Pero eso se lo dices a todos, ¿no? Hombre, claro. Toma. Eso sí. En cuanto al texto anterior, Sí. Ahora me vas a hacer la vuelta al texto. No, sí. Sí. Al ver que cambia, pues Sí. Dos cosas me llaman mucho la atención, que en los evangelios se les da mucha caña a los fariseos, Sí. pero en este texto en concreto no aparecen como tal. Ah. Entonces eso me llama mucho la atención. Y luego en cuanto a Jesús, creo que podemos aprender de él una gran lección. Él no entró, él sabía que todo lo que se estaba haciendo era injusto, era ilegal, pero sabía que era el plan de Dios y él ya que se maní tomó la decisión de beber esa copa. Pero una cosa que me llama poderosísimamente la atención y creo que es digna de imitar es aprender qué batallas tenemos que luchar. Cuando le dijeron: has dicho esto, lo del templo y tal, Sí. él ahí callaba porque al final es lo que decía Araceli, no sirve de nada. Pero cuando le dijeron: ¿eres tú el Cristo?, Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces él ahí no podía callar. Y creo que ahí hay una gran enseñanza. Muy Y bien. luego también, pues, hasta qué punto el mantener nuestro estatus nos lleva a hacer cosas tan rastreras como la que ellos hicieron. Porque al final a ellos les daba igual si Jesús fuese o no el Cristo. A ellos lo que les importaba es que Jesús iba a cortar con todo ese negocio que ellos tenían montado en el templo, todo lo que se estaban lucrando y cómo manipulaban al pueblo, y estaban viendo que todo estaba expuesto. Entonces Jesús tenía que desaparecer por lo que representaba eso a ellos, no al pueblo. Les importaba un pimiento Dios, el pueblo, el templo, lo único que le importaba era seguir lucrando, seguir. Muy bien. Sí. No, bastante de acuerdo. Solo por decir algo a lo primero que has dicho, pero sí estaban los fariseos, ¿eh? O sea, no es cuestión. No, pero forman parte del Sanedrín. Y por lo menos, si existió, al menos el texto bíblico no nos lo da a entender. O sea, no parece que no hay voces discordantes dentro de la asamblea, que hay consenso, pero no podemos olvidarnos eso, de que tanto los saduceos como los fariseos como los principales ancianos son los que conformaban el Sanedrín. Estaban, ¿sabes? Sí, no digo que no estuvieran, pero me llama la atención eso, que siempre dice los fariseos para allá, los fariseos para acá, y justo ahí no los menciona. Y en cuanto dice lo del consenso, todo el mundo, lo que tienen los evangelios, como José de Arimatea era uno de ellos, y fue a pedir el cuerpo, y sin embargo, si hubo consenso, o no estaba, o cayó. Claro. Eso nos da para especular porque evidentemente como que el texto no lo dice, no sabemos, pero claro, incluso muchas veces se nos dice que muchos, a lo mejor, bueno, muchos, algunos acuden a Jesús de noche, ¿no? Y eso te da a entender, y bueno, ¿para qué? Para no ser vistos, ¿no? Para no... Está ahí ninguno de los dos son mencionados, pero también puede ser lo que tú has dicho, se saltaron todas las normas a la torera, que eso también podría ser, si ellos, porque creo que hay dentro testigos como tal. A lo mejor, pues, aunque estos dos hubieran dicho no es digno de ser asesinado, pasaron de ellos. Claro. No, seguramente, bueno, yo creo que es casi seguro que tal vez no es que todos estuvieran de acuerdo, pero claro, imagino también que valorarían, ¿no?, el precio que les tocaría pagar.
Recuerdo, por ejemplo, cuando ese ciego de nacimiento es sanado, como los mismos padres... Oye, ya de mayorcito, preguntadle a él, o sea, no podéis defender ni a vuestro propio hijo, pero sabían perfectamente que si lo defendían serían expulsados de la comunidad, no les dejarían volverse a congregar en la sinagoga, o sea, empiezan a valorar el precio a pagar y escurrir el bulto, ¿no? O sea, que puede ser. ¿Habías levantado la mano, Isaías, hijo? Sí, voy a decir algo, pero que después. Ah, sí, perdón. ¿Pedro? Ha dicho Susi Sí. cosas de que Dios no dice mentiras, Sí. no miente nunca. Entonces, por eso yo digo que ante Pilatos dijo que yo he venido a la verdad, a hablar de la verdad. Y él no se niega, por eso, en el interrogatorio, a decir quién es y a qué ha venido. Y dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Que el hombre luego después se da media vuelta y no quiere saber nada de la verdad. Muy bien. Y se lava las manos. Sí. Pero es así. Jesús siempre dice la verdad, nunca miente. Dios es verdad. Muy bien. Ay, que no dije nada, sí, me gustó mucho eso que dijiste, importante saber elegir las batallas. Es así, o sea, es que él sabía perfectamente que eso no llegaba a ninguna parte y está muy bien. Y seguía así. No, bueno, justamente el texto anterior. ¿Eh? También. Que me llamaron dos cosas la atención. La primera es que siempre los judíos estaban basados en costumbres, Sí. en procedimientos, Sí. y cómo justamente en esto no lo cumplen. Y eso por lo menos me llama mucho la atención, porque es totalmente contradictorio a su modo de vida. Y es lo que siempre machacaban a Jesús, por ejemplo, cuando sanaba en el día de reposo, es muy contradictorio. Y la segunda parte, que es algo también relacionado con lo que decía Susi, es que muchas veces la presión social que uno tiene hace que uno se calle. Sí. Y eso, por lo menos, a mí me da a entender que cuando uno ve algo que está mal, hay que exponerlo. Ellos, no sabemos si callaron o no, pero se supone que no había Consenso. exactamente, se supone. Entiendo que había a lo mejor ideas que estarían de acuerdo, no estarían de acuerdo, y habría gente que igualmente de alguna manera por esa presión se callaba. Y por lo menos a mí me da a entender que si en un momento de nuestra vida, y ya no solo aquí, sino fuera de la iglesia, tú ves que hay algo que está mal, no te puedes callar. Por mucha presión que veas, y más que hoy en día hay mucha presión en todo, y te quedas callado. Incluso ha habido experimentos sociales en los cuales, en la televisión incluso, que a lo mejor cierta persona hace una cosa y los demás, pues como ve que lo hacen, también lo hacen. Pero creo que nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente, como cristianos o judíos que somos, y eso, exponer, cuando veas algo, intentar exponerlo, y más si es justo. Con otras palabras, Isaías, yo a eso lo llamo tener voz profética. O sea, reclamar la justicia en cualquier lugar. Pero como tú bien has dicho, no siempre sucede. Por ejemplo, en el trabajo. Ves que se está cometiendo una injusticia con un compañero tuyo. Pero dices, bueno, ¿y si digo algo? ¿Y si la cosa se viene en mi contra? Y ahora uno empieza a echar cuentas, que si tengo 18 hijos, que si la hipoteca que tengo que pagar, que si tal, que, ¿sabes? Y al final tú lo estás viendo, que eso es injusto. Pero el miedo al final nos paraliza y nos atenaza. El ser capaz de levantarse y decir, no, esto no es así, para mí es voz profética. Es lo que hizo Jesús, siempre, siempre. Denunciaba las injusticias, apoyaba al débil. Siempre, siempre, siempre. Muy bien, hijo, muy bien.
De todas maneras, Sí. es que Jesús ya se lo había advertido. O sea, ahora, cogiendo un poco los dos textos. Jesús ya le había advertido a Pedro que le iba a negar. Y Pedro, oh Señor, ¿cómo? Sí. O sea, vamos a ver, ante el Sanedrín todo estaba premeditado. Cuando uno premedita una cosa, pues las posibles corrientes que puedan aparecer a favor de él desaparecen, porque se hace con alevosía y nocturnidad. O sea, con lo cual, al estar ya premeditado, pues pocas personas podrían a lo mejor haber armado un alboroto y haber dado la razón a Jesús. O sea, ellos le acusan de blasfemar, abre la boca y le dicen que está blasfemando, entonces directamente dicen, ya estás condenado. Claro, a continuación sucede lo de Pedro, habiendo visto lo que ha visto, ¿cómo no le va a negar? O sea, yo entiendo la actitud de Pedro, que no la comparta, bueno, no lo sé, quizás yo en la misma situación haría lo mismo, porque después de ver lo que he visto, Sí. ¿cómo no voy a negar? Sí. ¿Cómo no voy a decir que no le conozco? Antes de darte paso, Susi, ¿vale? Yo quiero plantear esta pregunta y si surge un debate respetuoso, fantástico. Pero ¿todos veis en Pedro una actitud cobarde? No. ¿Todos? No. Yo porque, ya dejo, porque es que este texto como que siempre lo hemos leído así, ¿no? Cobarde, el fallón, el hipócrita, el que dijo... Hay que verse. Pero si leemos con detenimiento este texto, yo veo a un Pedro que los tiene de piedra, ¿eh? Pero de piedra. De hormigón armado, ¿eh? Y ahora, si queréis, lo vamos explicando, pero... eso sí. Yo iba a referencia a eso que acabas de comentar que estaba diciendo. Lo de hormigón, ¿ves? Yo no lo puedo terminar, pero bueno. Pues eso, que Pedro es uno de los que nos explica en el texto cómo era su carácter. O sea, ese era un sicario que no tenía problema en sacar la espada, de hecho lo hizo. Entonces, yo no veo a cobarde, yo lo que veo es más a una persona, no sé si decepcionada, pero sí derrotada. O sea, porque él fue el primero que dijo, tú eres el Cristo. Él había visto a Jesús hacer grandes cosas. Él estuvo en el monte de la transfiguración. O sea, él sabía perfectamente quién era Jesús. Entonces, cuando él estaba siendo testigo de lo que estaba ocurriendo allí, él dijo, se acabó. Entonces, si ya no hay más, porque el tema de la resurrección no lo tenían claro hasta que no ocurrió, no fue cuando se dieron cuenta y cuando él se dio realmente cuenta de cómo se había equivocado en aquel patio, porque si él hubiera sabido que Jesús hubiera ido a buscarle a la playa, le hubiera dado de comer y todo aquello que pasó, estoy segura de que Pedro hace allí su proclamación que hizo después en Pentecostés. Lo que pasa que no se sabe. Entonces, cuando no sabes es muy difícil confiar o tener esa fe inquebrantable a pesar de que las circunstancias están diciendo todo lo contrario. Entonces yo a Pedro lo que le veo es que ha dicho hasta aquí. Fue bonito mientras duró, pero ya no hay más. Muy bien. Luego digo una cosa, muy bien, pero digo... ¿Más opiniones? ¿Araceli? Pero lo que le pasa que Pedro, es que le dicen, tú eres de ellos, dice no, pero algo dentro de él está diciendo... De algo bueno. De algo bueno. Sí, está Que lo hay. diciendo, bueno, Aunque diga que no lo hay. Si yo le veo que es el Señor, ¿y por qué tiene que ser que haya hecho algo malo? No ha hecho nada malo. Él ha estado con nosotros, Él nos ha enseñado, Él ha estado haciendo todas las cosas. ¿Por qué tiene que ser una persona mala? Yo digo que no. Yo digo que no, y además que no le conozco porque si yo le conociera como tenía que ser, no le hubiera negado 3 veces. Pero que no le conocía como tenía que ser. Él se veía como, no como un cobarde, sino como una persona que no comprendía No, cobarde, no, Pedro otra cosa tendría, pero cobarde. que todo lo que el Señor ha hecho
lo ha hecho por cada uno de nosotros y por él también, pero es que no lo veía así, por eso le abandonó, y además que él lo dijo. ¿Me vas a negar? No, yo no te negaré, yo estaré contigo ahí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo Jesús? Se lo dijo Pedro. ¿Pero qué le dijo a Jesús? Le dijo, aunque estés arriba, yo estaré contigo. Muy bien, bueno. Adrián. No sé por qué es tan difícil de ver. Yo veo a Pedro con miedo. Está viendo lo que le están haciendo a Jesús. Tiene miedo. Pues el miedo es la semilla de la cobardía. Es decir, sí, cobarde, pero con razones y con lógica. O sea, que nadie se crea que por decir que Pedro en ese momento fue cobarde, es mejor que él. O sea, vamos a ver, lo que pasa es que Pedro primero reacciona con esa cobardía, porque es lo que le está pasando a Jesús, y en efecto, yo pienso una cosa parecida, además, esto no es nuevo, ya se habla hace mucho tiempo, de lo que dijo Susi. Él está decepcionado, él está confundido, porque pensaba en Jesús como alguien poderoso, alguien que podía con todo, y le ve como un hombre maltratado, acusado y que le van a matar. Entonces, cuando canta el gallo por segunda vez, él se da cuenta de que ese hombre sigue haciendo maravillas, porque le había profetizado en ese momento, le había profetizado lo que iba a hacer, y por eso él llora como diciendo, ahora sí que no entiendo nada. ¿Cómo puede acabarse esto? Si este hombre era capaz de ver lo que yo iba a hacer, ¿no? Pero sí, vamos a ver, hay gente, la prudencia, mejor dicho, la cobardía se disfraza muchas veces de prudencia. Es que la gente, no, es que es por prudencia, porque no sé qué, no sé cuánto, lo que tienes es miedo a lo que pueda ocurrir. Es decir, y es una reacción lógica humana. Sí, es cobardía, pero no estamos diciendo nada más de Pedro por decir que en ese momento fue cobarde. ¿Susi? Yo voy a decir ese debate. Yo no creo que sea cobarde. Creo que Pedro valoró la situación y llegó a la conclusión de que esa causa no merecía la pena suya. O sea, estoy segura de que si él hubiese sentido lo que sintió después de cantar el gallo 2 veces, que ahí se dio cuenta de me he equivocado, si él hubiese tenido claro eso, no le hubiera importado morir por Jesús. ¿No? Pero él entendió que la causa no merecía perder la vida. Bueno, ¿alguien da más? Decidió ser prudente, ¿no? Ser prudentes. Es lo que te he dicho yo entre la fina línea entre Sí. la prudencia y la cobardía. Ajá. Yo creo que fue cobarde en ese momento porque pensó que no había más que lo que habían vivido, que las esperanzas que tuvieron se desvanecían. Y entonces sirve de algo ser valiente por nada, jugártela por nada. No, a lo mejor actuar con, digamos, prudencia. Yo no lo veo así. Bueno, y me ha parecido, ¿ha sido tú, Isaías, el que ha levantado? Bueno, mi opinión más o menos por ese estilo. Yo creo que en una etapa del ser humano Sí. se nos infla mucho la boca. Ajá. Y a Pedro le pasó. Creo que le dijo que aunque todos te abandonen, Sí. yo estaré contigo. Sí. Y eso es, en plan, yo lo veo como... Y te digo una cosa, Isaías, porque lo tenía ahí preparado, apuntado, y perdona que te corté. Sin ser tanto como nosotros nos esperábamos, pero estaba muy cerca de cumplir con su palabra. Porque el resto, ¿dónde estaba? Estaba fuera. Pero el resto, ¿dónde estaba? El resto de, perdón, el resto de discípulos, ¿dónde estaban? Se habían escapado hasta Marcos. El único que se había quedado, entre comillas, cerca de Jesús, ¿quién era? Pedro. Es decir,
No lo cerca que nosotros hubiéramos querido, pero yo creo Pero ahí que- estaba, ¿no? Pero yo Sí, creo sí. que eso pasa que, por ejemplo, en mi caso, sí. yo tengo vértigo. Vértigo, Tengo sí. mucho vértigo. Y alguna vez me han dicho de subirme una atracción. Y me ha animado. Sí. Pero yo cuando estoy a punto de subir, Ya. ya me cago. Ya me echo para atrás. ¿Por qué? Porque ya veo el miedo a lo que pueda pasar. Se me viene a la mente vídeos y me da cosa. Yo veo el caso de Pedro como ese. Que es verdad que estuvo ahí, pero como ya vio que eso podía, le estaban acusando, y poco a poco, de ser así, te vas como achicando Sí. y puedes saber en qué puede acabar, Sí. pues yo creo que ahí, pues, por lo menos lo veo así. Bueno, gracias, hijo. Gracias. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, para empezar, gracias, ¿eh? Gracias por la participación. Concluir con 2 o 3 detallitos y poca cosa. Creo que ha sido Adrián, no sé si en ese contexto, pero creo que lo ha comentado él. O sea, yo creo que a Pedro no se le puede recriminar. O sea, nosotros no vamos a estar nunca en una situación semejante o parecida. Y yo creo que de 1000 personas, 999 se hubieran quedado muchísimo antes en el camino. Muchísimo antes que Pedro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, veo la valentía de Pedro en el huerto de Getsemaní. Desenvainar la espada ante esa policía religiosa, escúchame, te estás jugando la vida, ¿eh? O sea, estás dispuesto a dar tu vida, ¿eh? O sea, no se nos dice del resto, pero él desenvaina la espada. Y los que vinieron a atrapar a Jesús no eran ni 4 ni 5, ¿eh? Se nos habla encima de que venían acompañados de una chusma. Y él con su valentía saca, Sí, ¿vale? pero en ese momento es lo que dice Adrián, en ese momento tenía la confianza en que era Jesús. Sí. Pero cuando él ve lo que está pasando y pierde la confianza en Jesús es cuando dice... No, pero que yo hablo, por ejemplo, de que para mí Pedro, que es valiente, o sea, por eso lo sabemos todo, que a ver, su carácter era temperamental, era un boca chancla, o sea, Pedro se equivocaba mucho, pero porque hacía muchas cosas, ¿vale? Hay gente que no se equivoca nunca, porque nunca hace nada, ¿vale? Pedro se equivocaba muchas veces, sí, seguro, pero porque hacía un montón de cosas. Pero lo que quiero decir, por ejemplo, ¿vale? Lo del huerto de Getsemaní. Ahora, luego llega y dice, venga, le has cortado la oreja a Marco, ¿no? Le has cortado aquí la oreja. Chico, por prudencia, al único sitio al que no irías es al patio del sumo sacerdote. Porque es que no conviene dejarte ver, ¿no? O sea, si él se hubiera movido todo el momento por prudencia, no va al patio del sumo sacerdote. Porque no te conviene dejarte ver. Porque si alguien te reconoce ahí, porque te... Vale. Primera vez. Lo reconoce la criada. Lo niega. ¿Qué es lo que hubiera hecho feliz? Salir por patas. Coger un ave. Al sitio más lejano. Vale, que sí, lo niega. Está muy mal. Pero se queda ahí. Por segunda vez lo reconocen. Vale, que muy mal. Lo vuelve a negar. Pero el sentido común, ¿qué es lo que te vuelve a decir? Chico, ¿qué tal la segunda vez? Vete. Pero se sigue quedando ahí. Y la tercera vez, sí, ya. Lo niega. Y sí quiero decir una cosa, que no digo que tenga que ser así. Lo que pasa es que ciertos comentadores apuntan en esa dirección y me parece tan espectacular que digo, tengo que decirlo. Lo que sonó que era el gallo, el kikiriki. Bueno, pues hay comentaristas que dicen que no tiene por qué ser un gallo. Ni una gallina. Fue un cornetín. Lo explico y repito para que nos vayamos. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6.
El cambio de guardia se hacía al final de la tercera vigilia, a las 3 de la mañana. ¿Cómo se anunciaba, Rebeca, el cambio de guardia? Con el sonido de un cornetín, que en latín era conocido como gallicium, que en español, para los amigos, significa canto del gallo. Algunos comentaristas dicen que cuando lo niega por tercera vez, suena ese toque de cornetín que anuncia el cambio de guardia, y eso le hace recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Fue un cornetín? ¿Fue un kikiriki? No lo sé, Carmen, pero era tan espectacular que me moría si no lo decía. Así que, así está la cosa. ¿Algo más, hermanos? Porque creo que nos hemos pasado. Muchas gracias, bueno, si yo pensaba que nos habíamos pasado mucho más, pero tampoco, nos hemos pasado 3 o 4 minutos nomás. ¿Algo más? ¿Quieren decir algo? Pues muchísimas gracias, de verdad, por la participación, por intercambiar impresiones y bueno, por dar lecturas novedosas y que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Había coraje, había cobardía, no merecía la pena ese momento, no sé, son cosas que es bueno no desecharlas y sí darles una vuelta y que nos haga avanzar y nos haga crecer. Perfecto, pues muchas gracias por todo. Semana que viene comenzamos capítulo 15.